Padre, gracias. Te pedimos que la exposición de tu palabra, Señor amado, en esta mañana sea acompañada, Dios mío, de milagros, sanidades y prodigios. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, sea en cada uno de nosotros, hablando con discernimiento y entendimiento, el conocimiento de tu palabra y el poder vivir, Dios mío, acordes a tu mandamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ese está antecito ahí de Apocalipsis. Dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Versículo 4: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En la otra versión dice los deseos de la carne. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Cuando tenemos conocimiento, ¿qué es lo que sigue? ¿Se nota por qué usted está cambiando? Porque a medida que usted tiene más conocimiento de Dios y de su palabra, entonces usted puede dominar su propio cuerpo. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, lo más importante, ¿qué? Ahora ponga y subraye si quiere esto. Versículo 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles? Todas las que vimos, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista como muy corta, ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, escuche esto, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremenda palabra. Aquí habla de que al tener y al adquirir el conocimiento en la palabra de Dios, eso hace que nosotros, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra forma de caminar diariamente en esta vida, la forma de tratar a nuestro cónyuge, de tratar a nuestros hijos, cambia. Pero si usted sigue siendo el mismo que se enoja desde que empezó a conocerse a usted mismo, y aún sigue siendo el mismo con el enojo que tiene, sabe, el conocimiento no ha llegado a su vida. No le ha llegado. Usted ha estado informándose, usted ha estado buscando quien le solucione y quien le dé un buen consejo ante una circunstancia, pero realmente tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Dios nos trae su conocimiento, su luz,
para que seamos participantes de un reino celestial y con el cual podremos ser también participantes de todas sus promesas celestiales, pero también terrenales. Mire el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe? Le hago una pregunta. ¿Las promesas de Dios para sus hijos son solo celestiales, o sea, espirituales, o también son terrenales? ¿Celestiales o terrenales? Las dos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen asegurada o tienen cuántos tienen el tiquete de la salvación para estar con Cristo? ¿Cuántos tenemos ese tiquete? Los que tengan el tiquete, levanten la mano. Listo. Ahora, los que tienen ese tiquete, préstele ese tiquete o entréguele ese tiquete a la persona que está enseguida. No se puede. ¿Por qué? Es personal. El tiquete está marcado ¿con qué? Con su nombre. E intransferible. ¿Y sabe por qué? Porque ese etiquete viene por una razón especial. Viene por la fe. Y la fe es algo que tiene que ser ¿qué? Personal. Yo no puedo orar por mi hermano y transmitirle mi fe. No se puede. Tienes que buscarla personalmente. La promesa ¿para cuántos es? Pero cada uno tiene que ir y buscar su propio tiquete que está marcado con su nombre, porque de lo contrario no participarás de la naturaleza divina que Dios ha preparado para sus hijos. Ahora, ¿qué debo hacer para poder que Dios cumpla su promesa en mí? Yo creo que ustedes, muchos de nosotros, hemos recibido promesas de parte de Dios. Dios nos ha prometido cosas que le ha hablado a usted Dios en su palabra, o inclusive si algún hermano oró por usted. Pero usted hasta el día de hoy no ha visto esa promesa en su vida hecha realidad. ¿Sí les ha pasado? Todavía hay promesas que usted está esperando, y usted dice: Señor, pero ¿qué pasa con mi promesa? Si tú ya me la prometiste, ¿por qué razón no disfruto esa promesa en esta vida? Porque también la voy a disfrutar en la venidera. Pero dice que en esta vida también nos ha dado promesas. Y por último, le hago una pregunta. Tal vez su promesa ha sido de salud. Tal vez la promesa ha sido de la armonía familiar en casa, con su hijo, con su esposa, con su esposo. O tal vez es una solución económica que necesita ante una circunstancia. O mejor aún, tal vez Dios le ha puesto en su corazón que usted tiene un llamado ministerial, que usted tiene un llamado para servirle a Él en su palabra, con sus hijos, pero esto no se lleva a cabo. Y la mejor de todas: Señor, tú dices que tú eres el amor, que tú eres amor, y que yo puedo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Pero Señor, ¿por qué razón yo no puedo amar todavía como tú me amas a mí? ¿Por qué no puedo transmitir ese amor al otro cuando yo siento ese amor tuyo en mi vida? Bueno, pues tendríamos que ir a Génesis 12 para investigar todas esas preguntas. Vaya a Génesis 12, en el versículo 1. Salíamos el jueves pasado de la reunión de discipulado acá, los jueves a las 7,
que ya está viniendo la mitad de la iglesia. Muy bonito eso. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, o a Abraham mejor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es la orden que Dios le da a Abraham? Salir de su tierra y de su parentela. Versículo 2: y haré de ti una nación grande. O sea, ¿viene qué? La promesa. Ponga mucha atención. La promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué tremenda promesa! Pero Dios promete, pero también como promete, para que se cumplan las promesas, Dios exige algo. Tiene que haber un compromiso mutuo. Dios se compromete. ¿Qué pasa cuando Dios se compromete con algo? Lo cumple, porque Él es fiel ¿a quién? ¿A mí o a su palabra? A Él mismo y a su palabra. Entonces, para que Dios complete o cumpla la promesa que Dios le ha hecho a su vida, Abraham en este caso tenía que hacer algo, Todos nos gusta tener, ¿verdad? Tener. Pero nos gusta tener, pero no nos gusta hacer. O sea, tener es adquirir, recibir, pero hacer es obedecer, cumplir, llevar a cabo. Entonces se aplica el principio de causa y efecto. Si yo hago algo, Dios hace algo. Pero si yo no hago nada, Dios queda libre de cumplir su promesa. Pero para entender cómo es que funcionan las promesas de Dios y cómo Abraham podía recibir la promesa que Dios le había dicho en este versículo, en estos 3 versículos, tenía primero que obedecer. Dios le da una orden. ¿Cuál era la orden? Salir de su tierra y su parentela. ¿Por qué estaba mala la tierra donde él estaba? El problema es de que la tierra donde él estaba, la tierra de Ur, y sus familiares, incluyendo su padre Taré, eran idólatras. Idólatras. Ahora vamos a llevarlo un poco más a la vida espiritual. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, la tierra es cuál, espiritualmente hablando, la tierra es cuál en ti. ¿En ti qué es la tierra? El corazón, donde están tus pensamientos. Entonces lo primero que Dios le está diciendo espiritualmente, tal vez a usted mismo hoy, a mí, es ¿dónde estás? ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán cuando él falló? ¿Dónde estás? O sea, asegúrate que el terreno en el que estás es un terreno apto para yo colocar y darte lo que yo te he prometido. Tu terreno está apto para recibir la promesa que Dios te ha dicho que te va a dar. Usted y yo tenemos muchas peticiones, tenemos muchos anhelos, y Dios dice que Él sabe todos tus anhelos, los conoce todos. Antes de que tú te los pidas, el Señor ya lo sabe.
pero Él no va a colocar vino nuevo en odres viejos. Él no va a dejar que la provisión o la bendición que Él trae a su vida se pierda, se desperdicie. Y hoy el Señor nos está hablando es cómo está tu terreno espiritual, cómo está tu corazón para recibir de Dios esa promesa que tú le has, que Dios te ha dado, que te va a decir, que te va a dar, pero que tú le has pedido. Vaya a Romanos 3:20. Abraham, mientras usted lo encuentra, ¿Abraham estaba antes de la ley o después de la ley? Antes de la ley. Entonces, si aún no había una ley de Dios escrita, ¿por qué Abraham obedeció? ¿Por qué? O sea que ¿qué fue primero, la fe o la ley? La fe. Porque la ley vino ¿hasta cuándo? Hasta Moisés vino la ley. Entonces, ¿cómo hacían desde Adán hasta Moisés para obedecer a Dios? Por fe. Por fe. Además, usted sabe algo, ¿no? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Eso es en Romanos 10:17. Y dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el primer entonces más importante requisito para usted recibir una promesa de parte de Dios? ¿O la ley? ¿Abraham tenía ley? No. ¿Cómo? Amén, hermana. Vamos para allá. ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Y yo por qué le hablo de esto? ¿O por qué el Señor nos puso a hablar de esto? Mejor. Yo no sé qué le pasa a usted, pero como que Dios quiere este año bendecirlo. Como que Él quiere prosperarlo. Como que Él quiere darle salud. Como que Él quiere que usted viva bien y sea prosperado en cuántas cosas. En todas. Pero Él necesita algo de usted. No es que Él lo necesite, sino que para poder dar lo que Él quiere entregarle, tal vez a su matrimonio, a su trabajo, Él necesita algo a cambio. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos por partes. Tenemos que definir tres cosas, tres palabras hoy para entender si usted está listo para recibir el regalo de parte de Dios. Las tres palabras que vamos a ver hoy es la ley, la gracia y la promesa. Entonces dijimos que la ley, ¿Abraham tenía una ley de parte de Dios? No. Entonces cuando Él le dijo que saliera de la tierra donde estaba, ¿salió por qué? Halló gracia, tenía fe, ¿cierto? Pero también le está dando una ¿qué? Orden. También le está dando una orden. Prácticamente es como una ley,
¿cierto? Un mandamiento le está dando. Entonces vamos a mirar qué es la ley primero. En el versículo 20 se dice que Dios introduce la ley. ¿Con qué fin? ¿Para entender qué? Nuestra condición de pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese tema lo hemos estado tocando, ¿recuerdan? Entonces, ¿la ley para qué me sirve, hermanos? Es un espejo para que yo pueda ver ¿qué? Mi condición ante la santidad de Dios. ¿Cuántos cumplen la ley acá? Ninguno. Pero ¿por qué se esforzaban los fariseos, los saduceos, los levitas en cumplir la ley? ¿Pero eran brutos o qué? No, ellos no eran brutos, conocían la palabra. Pero ellos querían cumplir la ley para recibir ¿qué? La bendición de Dios. O usted me va a decir que cuando usted está a su hijo allí y usted le dice, pórtese bien, ¿y qué le doy? Y le doy un premio, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces le ha dicho a su hija o a su hijo, bueno, haga esto y entonces yo le voy a dar esto? Gáneselo, ¿cierto? Muchas veces hacemos eso con nuestros hijos. Yo creo que todos pasamos por ahí. Y cuando usted estaba pequeñito y su papá o su mamá le decían eso, ¿usted qué hacía? O se ponía a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque usted estaba enfocado ¿en qué? En el premio. Y usted sencillamente ¿qué? Lo hacía. Bueno, pero vaya primero allá 10 cuadras allá arriba y entonces me trae una libra de carne y entonces le doy pasaje para que vaya para el paseo. ¿Y usted qué hacía? Llegaba más rápido. Porque estaba enfocada o enfocado en el premio. Entonces, vamos a mirar lo de la ley para comprender correctamente. La ley entonces, Dios la coloca para que poder conocer ¿qué? La condición humana. ¿Y se la dio a quién? A Moisés. Vamos a Éxodo 19:3. Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Capítulo 19, versículo 3 al 5. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó del monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, o sea Israel, y anunciarás a los hijos de Israel, o sea a los que hacían su voluntad. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué le había hecho a los egipcios? Quedaron en el mar, ¿recuerdan? Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he atraído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿cuál es la condición? Oír y obedecer. Oír y obedecer. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Usted si tiene un tesoro, si usted se encuentra un tesoro en su casa, se puso por allá a sacar unas plantas del jardín y se encontró una guaca. Y usted se puso a abrir esa olla que salió de ahí y tenía puro oro. Dígame usted qué hace. Primero de todo le coloca una camisa encima, un trapo encima con tal de que nadie lo vea, ¿cierto? Y
No, el Banco de la República, no, eso, mejor dicho, lo primero que hace usted es ¿qué? Lo esconde. ¿Dónde lo esconde? Donde nadie lo pueda encontrar, porque usted quiere ¿qué? Protegerlo, cuidarlo, es suyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué prometía Dios a Israel? Si ellos oían y obedecían su pacto, entonces dice él que iba a ser su especial tesoro. Entonces, ¿qué iba a hacer Israel? ¿Qué iba a hacer Dios con Israel? Los iba a proteger, los iba a guardar, los iba a cuidar. No tenían que tener problemas de que alguien los fuera a robar ni nada de eso, porque él mismo los protegería. Dios mismo. Entonces, ¿cómo se sentirían los de Israel? ¿Cómo caminan los de Israel entonces, si fuera así? Tranquilos, seguros y confiados, como caminan todos los cristianos hoy, sin preocupaciones por el futuro. Bueno, hasta ahí, perfecto. Entonces, Dios les da la ley y les dijo que si la cumplían, serían su especial tesoro. Pregunta: ¿Israel cumplió su promesa? No. ¿Guardaron su pacto? No. ¿Fueron obedientes? No. Por el contrario, ¿qué fueron? Duros de cerviz, dice la palabra. Duros, rebeldes de corazón. Entonces Dios les dio mandamientos, leyes y preceptos. Les dio la Torá, que es la ley de Dios. Las 3 leyes. Las leyes levíticas para el sacerdocio, las leyes civiles para los judíos y las leyes morales, que son los 10 mandamientos. 1585 mandamientos para que los cumplieran. Era necesaria la ley para que el hombre conociera su condición de pecado, pero también era la preparación para el cumplimiento de otra promesa que ya había dicho Adán. ¿Cuál era? La promesa del Salvador, del Libertador, uno que los iba a salvar de la condición en la que estaban los seres humanos a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces, la ley, si bien servía para nosotros darnos cuenta de nuestra condición, también era la preparación que Dios había hecho para que su Hijo Jesucristo viniera sobre la tierra y cumpliera toda la ley que nosotros, o mejor dicho, que en ese momento los israelitas no pudieron cumplir. Hasta ahí todo bien. Ahora lea Deuteronomio 18:18. Deuteronomio, que está ahí al antico, el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. 18. Dice Dios acá. Dios le dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De quién está hablando? De Jesús, de la promesa del Hijo de Dios. Dice que vendrá uno como Moisés, que será profeta, pero que debemos de ponerle cuidado a las palabras que él habla y obedecer también las palabras que él habla, para que seamos bendecidos, porque Dios pedirá cuenta de todo lo que él hable a nuestras vidas. Qué interesante. Lo mismo que Dios le habla a Israel, ahora dice que lo va a hacer ¿con quién? Con su Hijo Jesús, y va a hablar, y nosotros debemos oírle, y ¿qué más? Y obedecer lo que Jesús
decía, estaba profetizando lo que iba a pasar. Ahora, vaya a Hechos 3:22. Vamos a caminar por toda la Biblia hoy. Hechos capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice así: porque Moisés dijo a los padres, o sea, aquí está Pedro levantándose, hablando esta palabra a toda esa gente que se estaba convirtiendo en hechos, recién venido el Espíritu Santo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será ¿qué? Desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de ¿qué? De los profetas. Y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿en quién iban a ser benditas? ¿En quién creía Abraham? En el Salvador. ¿El que estaba esperando? Su salvación. Entonces, ¿quiénes o qué familias van a ser benditas en él? Las que oyen y obedecen la voz de Jesús. Pongan mucha atención. La voz de Jesús. Si usted va a Jeremías 31:31, después de que Israel hizo todo lo que hizo, y Dios sabía de antemano que iban a ser así, entonces Dios había colocado la ley en tablas a Moisés, y Moisés las presentó al pueblo, pero el pueblo no las cumplió, aunque dijeron que lo iban a hacer. Esto es como cuando usted se casa. Usted se casó y usted hizo un pacto delante de Dios. ¿Y qué le decía el pastor o el sacerdote cuando usted se casó? Repita estas palabras conmigo. Yo te amaré, te respetaré en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la adversidad y en la prosperidad. Pero parece que esas palabras para nosotros en el momento son emocionales. Pero usted está haciendo un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y entonces Él dice: tú cumples eso y yo me encargo ¿de qué? De bendecir tu casa. Tú cumples con eso y yo prosperaré tu vida. ¿Sí ve que siempre hay un, ¿cómo se llama eso? Hay una demanda. Pero tú te pones después bravo con Dios y dices: Señor, ¿qué pasa? Mire, ¿por qué no prospero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy obligado. Tú no estás cumpliendo con lo que yo te dije. Ahora mire, vamos para que nos rinda. El 31 dice, 31: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar, entonces Él decide hacer un ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, yo fui fiel en todo.
Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde va a colocar ahora Dios su ley? En el corazón. O sea, en su pensamiento. Así que ya no tiene que usted buscar la Biblia para saber si se portó bien o mal. Porque hay algo en su ser, hay algo en su mente, hay algo que aunque usted nunca le lea en la Biblia, usted sabe que usted está haciendo algo que es incorrecto, algo que es maldad, algo que es contrario a lo que Dios dice. ¿Quién le dice eso a un niño? Así que Dios lo colocó en la mente de sus hijos. Ya se le puede sacar la tabla de la ley y decir, ah, no, ahí está. Así que usted sabe lo que tiene que hacer. Pero si no lo hace y no es obediente, entonces ¿qué? Rebelde. ¿Pero ante quién? O sea que el niño se rebela contra quién? Contra Dios, no contra usted. Usted no se rebela contra su mamá o su papá. Usted se rebela es con el pensamiento que Dios ya colocó en usted, con el mandamiento que está acá. Wow. Y entonces ahora la ley va a llevarse en el corazón. Gálatas 3:24. Gálatas, carta a los Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, usted como que no entendió. Yo creo que no entendió. Voy a leer el último versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo acá? ¿Cuántos hay de Cristo? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen, haré de ti una nación grande. ¿Qué más? Y en ti serán benditas. Cuando usted creyó a Dios, ¿qué pasó con su familia? Él cortó ¿qué? La maldición que había. Y ahora su hijo es ¿qué? Su hija es ¿qué? Bendita por haber usted creído. Dios cortó la maldición que había a causa del pecado en su familia. Usted no vive en maldiciones, usted vive en bendiciones, amén. Pero ¿por qué razón todavía no recibo la bendición? Si la necesito hoy. O no ha entendido, o no tiene el conocimiento, o todavía está haciendo cosas de la ley para agradar a Dios. Aquí es donde entra el problema de la ley. Gálatas 3:19. Ahí devuélvase una hoja. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa,
¿Cuál es esa simiente? Cristo Jesús. ¿Ya vino? Sí. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿a qué? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, Dios hoy nos enseña la ley para que veamos nuestra condición. Somos como niños que vamos creciendo y vamos siendo enseñados para obedecer. Pero llega un momento donde el ayo, ¿qué es el ayo? ¿El ayo qué es? El ayo es una persona que cuidaba al niño y le iba enseñando los principios hasta que fuera grande. Y ya grande, ya maduro, lo soltaba y le decía, ya no necesitas aprender más, ya conoces la ley. Entonces, el ayo de nosotros es la ley. La ley nos va enseñando, no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás. Esta ley nos servía mientras íbamos creciendo para ir madurando. Pero cuando ya maduramos en el Señor, la ley le dice, ya no necesitas más de mí, ya me puedo ir. Ahora tienes que caminar en la fe de ¿quién? De Jesucristo. O sea que la ley me lleva a Cristo. Pero para creer en Cristo se necesita ¿qué? O ley, fe. Con mucha atención. Así que es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, la fe, ¿cuánto es importante en un cristiano? ¿Abraham tenía ley o fe? Por lo tanto, ahora nosotros somos participantes de las promesas que se le dieron a Abraham. ¿Por qué? ¿Por haber cumplido la ley o por creer con fe? Pues perdone que les mastique y les diga, porque usted todavía sufre con la ley. El pecado le hace sentir a usted que usted no merece la promesa de parte de Dios. Porque usted se portó mal en algo, entonces usted dice, uy, le fallé a Dios, uy, ¿cierto? Usted mismo siente eso, porque la ley de Dios está ahora ¿dónde? En su mente. Pero la ley me tiene que llevar a algo más, y es a creer. ¿Por qué? Por fe. Eso es lo importante. Ahora mire, Romanos 10:4. Devuélvase ahí. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Y si usted lee el 6:14, como para que no lo deje por ahí volando, 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos están bajo la ley? ¿Cuántos están bajo la gracia? Entonces, ¿por qué coges la ley para lanzársela a tu cónyuge o a tus hijos para que la cumpla? Somos buenos para dar ley, pero no nos gusta cumplir la ley. Entonces, si ya no necesitas la ley, entonces ¿cómo tienes que caminar? Por fe, por creerlo. No mentirás, listo, no mentirás, no voy a mentir, pero no voy a mentir no para darle al cuerpo golpes. No mienta, no miento, no voy a mentir, porque ya no nace en mí mentir. Ya mi naturaleza divina dice, no tienes que pensar en mentir, piensa en decir siempre ¿qué? La verdad.
Entonces ya no tenemos la ley, no mentiré, no mentiré, mentiré, no mentiré, no mentiré. No, usted lo que tiene que hacer es, voy a decir siempre que la verdad, voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Esa es la diferencia. Usted tiene que pensar en que no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar. No, voy a hacer bendición para otros, voy a bendecir a otros, voy a dar, voy a bendecir a otros. No voy a robar, antes voy a dar. Esa es la diferencia del pensamiento de la ley y de la fe. Ahora, ¿qué es gracia? A ver, los que pasaron por el discipulado, ¿qué es gracia? Bueno, aquí mi esposita tiene algo. ¿Dónde? Dice el mismo en esta versión, 10:4. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Romanos 10:4. Qué buena la traducción. Porque usted sufre todos los días con tratar de cumplirle a Dios. No es lo que usted sufre todos los días. Uy, yo tengo que cumplirle a Dios, tengo que cumplirle a Dios. No, 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 no. Camine, ¿por qué? Por fe. Crean lo que Dios ya ha hecho. Dios dijo, yo bendije su matrimonio, créalo. Yo bendije ya a sus hijos, créalo, ya, no tiene que hacer más. Ese es nuestro problema, que sentimos que tenemos que hacer algo para que Dios nos dé el favor. Pero no es de hacer en la ley, es de hacer en la fe, creerlo en su corazón. ¿Y qué es gracia? ¿Recuerdan Génesis 6:8? Pero Noé, ¿qué iba a hacer Dios en el Génesis 6? Un diluvio. ¿Iba a traer qué? Juicio. Pero dice que Noé halló ¿qué? Gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido, algo que usted no merece, pero Dios se lo concedió a Noé. ¿Qué le concedió? El no morir físicamente, sino que viviera en un arca por un tiempo mientras él hacía juicio. ¿Lo merecía Noé? No. ¿Dónde nació Noé? ¿Separado o pegado a Dios? Separado a Dios. ¿Qué merecía? La muerte. Pero Noé halló gracia. Entonces, ¿cómo es que Dios haya gracia en Noé? ¿Qué vio Dios en Noé? ¿Qué fue lo que vio? Fe. ¿Qué estaba haciendo Noé? Sacrificios. ¿Por el qué? Por el pecado. Pero estaba confirmado de que cada vez que él pecaba tenía que hacer un sacrificio de un animal, regar su sangre. Pero realmente el pensamiento de Noé estaba ¿en dónde? En la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que vendría un Salvador. Entonces Dios lo halló ¿con qué? Con gracia. ¿Cuántos de aquí esperan al Salvador? Entonces Dios ¿cómo nos ve? Con gracia. Y por esa gracia puedes acceder ¿a qué? A las promesas de esta vida y de la venidera. Vamos para allá. Entonces, la gracia viene como consecuencia de creer lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Ahora sí va a entender usted este pasaje de la Biblia. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham. Escuche, en Génesis 12 era Abraham, pero ahora es ¿qué? Abraham. ¿Qué pasó? Cambió el nombre. ¿Por qué? Porque él es una nueva ¿qué? ¿Una nueva qué? Él ya fue al bautismo de las aguas, es una nueva criatura. Nace de nuevo, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Aquí todas son hechas como nuevas. Entonces este Abraham es la nueva criatura, el nuevo ser que Dios formó por la fe.
Entonces dice acá en el 8, por la fe Abraham siendo llamado, pregunto, ¿cuántos de aquí han sido llamados por Dios a la salvación? Eso ya es un privilegio. Ya eso es un privilegio. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es ¿qué? Fe. ¿Cómo es posible que usted como cristiano esté deprimido, ansioso y preocupado por el futuro? ¿Qué le falta? La fe. Y si le falta la fe, entonces ¿en qué está? En la ley. ¿Quiere agradarle a Dios con qué? Con sus fuerzas. Pero él dice, no, yo no me agrado de nada de lo que ustedes hagan. Yo cuando lo miro a usted, yo no lo veo a usted, yo veo a mi Hijo Jesús en usted. ¿Cuánto hay de Jesús en ti? Sería la gran pregunta. De acuerdo a esa fe, Dios ¿qué hace? Te bendice. Es por la fe. Por eso dice que de Cristo estáis revestidos. Ok. Ahora mire el versículo 11 y 12. Y esta sí que me llamó la atención. Por la fe también la misma Sara, siendo como estéril. Estamos en Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para qué. O sea que cómo estaba Sara físicamente para tener un hijo. No había manera de que lo tuviera. Estéril y con años. Pero dice acá, pero por la fe recibió ¿qué? La fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque creyó que él era fiel, o mejor dicho, creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué Sara tuvo un hijo cuando no podía tenerlo? Por la fe. Aún aunque físicamente era imposible que lo tuviera. Entonces, ¿qué necesitaba para recibir esa promesa? Fe o ley. Pero para poder Dios ver fe en ella, necesita que ella tenga gracia. ¿Y cuál era la gracia que había en Sara? Así como había en Noé, como había en Abraham, como habían en todos esos antiguos. ¿Qué es la gracia? ¿No les da el castigo que merecen, sino el favor o el bien que necesitan? ¿Dios le quiere a usted el bien que necesita? ¿Sí o no? Pero parece que no están convencidos. ¿Ustedes creen que Dios les quiere dar el bien que ustedes necesitan? Sí. Pero si tenemos que, la condición es ¿cuál? Fe. Si no hay fe, no puedo dártelo, porque no veo gracia en ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es interesante. Desde Adán comienza la fe y llega hasta Moisés. Pero desde Moisés aparece ¿qué? La ley. Y llega hasta ¿dónde? Hasta Jesús. Pero cuando se cumple en Jesús, vuelve y comienza ¿qué? La fe. La misma fe que había desde el principio. O sea que todo Él lo volvió a hacer ¿qué? De nuevo como al principio. Solo que había algo que no permitía que nosotros tuviéramos fe. ¿Era qué?
el pecado. Pero ¿quién pagó por los pecados suyos? ¿Cuántos pecados? Ahora Él ya no se acordará más de sus pecados, dice, y los enterrará en el fondo de la mar. Entonces ahora, ¿usted por qué se siente pecador? Si te sientes pecadora es porque aún estás pensando ¿en qué? En la ley. Yo no estoy diciendo que usted no peca, claro. ¿Y qué decía primera de Juan? El que peque, vaya y pida ¿qué? Perdón y arrepiéntase, porque cometimos pecados en esta carne todavía. Pero yo tengo que tener en mi pensamiento que mi alma ¿cómo está? ¿Pecadora? ¿Mi alma cómo está? ¿Cómo ve Dios mi alma? Justa, limpia y santificada en Cristo Jesús. Pero su cuerpo no. Entonces usted es engañado por su carne, y la carne utiliza el poder de la ley para decirle pecador. Usted no merece el regalo de Dios, no merece la promesa. Y después le echamos la culpa ¿a quién? No, cuando yo esté bien vuelvo a la iglesia. Ok, vamos terminando. Entonces, la ley nos sirve para darnos cuenta de nuestra condición, mientras la gracia nos libera del pecado, o de la ley del pecado mejor. Así que la gracia, escuche esto, no nos da libertad para pecar, sino lo que nos da el poder para vivir libres del pecado. Se lo voy a repetir. La gracia no nos da libertad para pecar, sino que nos da el poder para vivir libres del pecado, que es diferente. Entonces, ¿cuántos están bajo la ley? A ver, levanten los que están bajo la ley para mandarlo a hacerle crecer la barba, a las mujeres a pintarse, digo, no a pintarse ni a taparse en el pelo y a taparse en toda por acá. Entonces por ahí encontramos hermanitos en la fe con mucho cariño, pero las mujeres tienen que colocar un manto desde por acá hasta por acá. En la iglesia tienen que colocar las mujeres a este lado, los hombres a este lado, y las mujeres tienen que colocar un manto por acá y andar así, y mejor dicho, la falda larga. Cosas que ya eran por la ley, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahora como no hay ley, entonces ahora salgamos con un escote bien grande así, y una minifalda. No, porque es precisamente la gracia lo que nos sirve para mantener ¿qué? El equilibrio. Quiere colocarse un escote así espectacular y todo eso, listo, póngaselo, pero para su marido en la casa. Que cuando el marido entre por la puerta, hola. O una minifalda así bien grande, siéntese en la silla si quiere, ahí del comedor, y crúcele la pierna. Pero para su esposo, no afuera, por Dios, que se le perdió afuera. Si no estamos bajo la ley, entonces lea Romanos 7:6. Romanos 7:6. Hermanos, tal vez algunos de ustedes se confundan con lo que se predica aquí, pero aquí leemos es palabra de Dios. Maduros en la palabra, maduros en la palabra. Romanos 7:6. A ver quién me contesta esta. Pero ahora estamos libres de la ley, amén, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ojo, hay un nuevo régimen, hay una nueva ley,
Primera de Corintios 9:20 para que le quede claro. Ahí adelantico. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Ahora usted va a quedar más loco que mejor dicho. Capítulo 9, versículo Primera de Corintios 9, versículo 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judíos, está diciendo Pablo, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley. ¿Cuántos de aquí están sin ley? Todos. Diga amén. Estamos sin ley. Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Hay otra ley. Usted nació de nuevo, nueva criatura. Todas las cosas viejas, ¿qué? La ley, ¿qué pasó? Pasó. Pero ahora que es nueva criatura, ahora que es hijo de Dios, está bajo la ley de otro. ¿La ley de qué? De Cristo. Resulta que Cristo sí tiene una ley. Es una ley nueva, no es como la ley vieja. Es una nueva ley. O sea que, ¿qué hay que hacer ahora con la ley de Cristo? Obedecerla. Y si usted la obedece, ¿qué viene? Las promesas, las bendiciones, su vida prospera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿cuál es esa ley? A ver. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ley del Espíritu? Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. O sea, que esta ley entró en vigencia ¿cuándo? ¿Cuándo vino qué? Cuando vino el Espíritu Santo. Eso fue a 10 días de Jesús haberse ido para el cielo después de resucitar. Y llegó el día de Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo, no descendió ahí para tumbar a todo el mundo al piso. No, no. Él descendió y trajo ¿qué? Y recibiréis poder para hacer ¿qué? Testigos. Entonces, ¿qué traía con ese poder? La nueva ley. La ley que es de ¿qué? Del Espíritu. Veamos dos ejemplos de la nueva ley. La ley de Cristo. Juan 14:15. Todo lo que habló Jesús, muchas de esas palabras, Juan 14, fueron los nuevos mandamientos que él dejó. Pero entraron en vigencia ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino. Pregunto, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ahora usted tiene que andar en esa ley. De lo contrario, usted no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Juan 14:15. Dice así: si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que estéis con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros, y estará, porque todavía no había ido Jesús a la cruz, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire el versículo 17, el Espíritu de verdad. Ahora vaya a Juan 15:12. Todos estos son los mandamientos que Jesús dejó, la ley de Cristo. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis
unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tenía que hacer usted con su esposa? May, ¿a qué lo mandó Dios? ¿A qué lo mandó Dios? A amarla, no a preguntarle si me ama o no. A amarla. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar a su marido. El hombre le mandó Dios, Jesús mismo, ame a su marido, digo, ame a su esposa. Y a la mujer, respete a su marido. Es un círculo. Si hay amor, hay respeto. Pero si no hay respeto, no hay amor. Y si no hay amor, tampoco hay respeto. Entonces la clave es que si yo amo, me respetan. Y la mujer entenderá perfectamente lo que tiene que hacer. Así el hombre se equivoque. Ahí no dice, cuando ustedes se porten bien, ámense. No, en todo tiempo, amaos. Mire el versículo 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿el qué? Os lo dé. Escucha esto. Voy a devolverme el pedacito. Mire el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo dice? Y os he puesto, ¿para qué? ¿Para qué te colocó Dios? ¿Para qué? Para que llevéis, vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuándo el Padre le va a responder a usted la promesa? ¿Cuándo esté qué? Cuando vea el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo, el principal fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? El amor. ¿Saben los que acabaron de entrar? Ustedes no entraron aquí por casualidad. Fue exactamente en el momento en que Dios está diciendo, ¿por qué no muestras el amor? Wow. Dios les ama, pero Él necesita que ustedes también obedezcan la ley de Cristo para recibir las promesas que Él tiene para ustedes. Dios, ¿cuántos quiere bendecir? A todos. Pero es necesario que para poder Dios dar su promesa de lo que tú le has pedido y que Él te ha prometido, Él necesita que yo primero ¿qué? Oiga y ¿qué? Y obedezca. Porque si digo que creo en Dios, pero no obedezco, ¿qué estoy siendo? Mentiroso, y el amor de Dios no está en él. Qué tremendo. Entonces, vamos terminando y diciendo, ¿cuál es la promesa? Segunda de Pedro 1:5 para terminar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál fue el divino poder? ¿Cuál fue el divino poder? El Espíritu Santo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? O sea que nos quedamos en la fe. No, la fe sin obras, la fe sin obras es ¿qué?
O sea que la fe tiene que producir ¿qué? Obras. ¿Qué es la primera obra que tiene que producir? Virtud. ¿Qué es virtud? Virtud. Alguien que me diga, ¿qué es virtud? ¿Qué es una virtud? Una virtud es tener conocimiento, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Virtud. ¿Qué es una virtud? Es algo que yo tengo que es especial en mí y que me destaca delante de los demás. ¿Qué es? ¿Cuál es esa principal virtud de la que el Señor está hablando? El amor. Y hoy, mientras venía para la iglesia, estaba arreglándome, vi un videito ahí que tenía guardado y me mostraba cómo un hombre llegó a una iglesia y venía mal vestido, con sus zapatos rotos, todo esto, y hasta olía maluco. Él entró a la iglesia, era una iglesia grande, pero cuando entró, la gente, ¿qué hizo? Se corrían, se quitaban de él, por todas estas razones. Y él se sentó y se acomodó por allá. La gente no los saludaba, la gente no los atendía, etcétera, etcétera. Cuando el pastor terminó la enseñanza, o iba mejor a comenzar la enseñanza, pasó al frente, dijo: bueno, hermanos, hoy tenemos la persona que va a predicar la palabra de Dios. Él es el pastor que va a estar encargado de esta iglesia de ahora en adelante. Él es la persona que Dios ha colocado y la que ha hecho que venga a este lugar para que dirija nuestras vidas y nos enseñen el amor. Con ustedes, el pastor Eddie Cabrera. Y la gente, ¿y dónde está? Y se fue levantando el señor, que estaba todo sucio, con harapos y todo eso, y dijo: este es el pastor. Y él pasa al frente y dice: hoy el Señor me dijo que me vistiera así, para saber cuánto amor de Dios había en ustedes. ¡Wow! Así que hoy nos está mostrando Dios también lo mismo. ¿Por qué tenemos que a veces sentirnos que porque pronto la situación de nosotros está muy bien, entonces los otros que están mal, ¿qué? ¿Qué culpa tienen? ¿El amor de Dios no está ahí? Claro que sí. Y bueno, Dios cumple sus promesas. Qué tremendo. Termino diciendo Génesis 4:7. Adán tenía ley. Bueno, tenía un mandamiento. Uno. ¿Qué le dijo Dios a Caín? En el 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasa cuando usted hace lo que es correcto? Dios, ¿qué hace? Lo bendice. Sencillo. No necesita más. Haga lo correcto. Su ley está ahí. Haga lo correcto. No se deje llevar por el ego, por el orgullo, por el egoísmo. Haga lo que hace la nueva criatura. Y el principal don que Dios repartió con el Espíritu Santo es ¿cuál? El amor. El amor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos agradecer, Señor, por tu palabra. Hoy entendemos, Señor amado, que el favor tuyo está con nosotros. Pero es necesario que los hijos obedezcan la ley de Cristo. Y el principal mandamiento, Señor amado, de la ley de Cristo es el amor. Amaos los unos a los otros. Todos tenemos dificultades y las tendremos hasta que Cristo venga. Todos tendremos necesidades físicas, tendremos necesidades espirituales, pero también necesidades de salud y económicos.
Pero eso siempre va a suceder. Pero hoy, Señor amado, tú nos quieres dar una promesa que nosotros necesitamos, y es caminar en la ley de Cristo para amarnos los unos a los otros sin juzgar nada. Y así, Señor, esperar en las nubes a aquel que ha de venir por un pueblo limpio, santo y sin mancha.